¿Qué podemos decir sobre los Doors? Los Doors fueron una banda norteamericana formada en Los Ángeles en 1965, con el vocalista Jim Morrison, el tecladista Ray Manzarek, el guitarrista Robbie Krieger y el baterista John Densmore. Se cuentan entre los más controvertidos e influenciables actos de rock de 1960, sobre todo debido a las letras y la voz de Morrison, combinados con su errática persona. Y el grupo era visto como una parte importante de la contracultura de esa época. De hecho, bueno, tengo una anécdota particular. Escuché por primera vez el disco de Doors, el disco de lanzamiento, en casa de unos amigos en Boedo. El padre de uno de los chicos tenía el vinilo original de Doors, el primero, y también tenía, recuerdo, Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Para mí, un adolescente de unos 16 años en ese momento me abrió la cabeza porque no estaba acostumbrado a música de esa época, digamos, ya música más nueva, del 80, ¿no? Para los 80 o ya casi llegando a principios de los 90. Pero vamos a hablar sobre todo de Jim Morrison. Era un tipo muy culto, hijo de un militar, se graduó en arte dramático en la UCLA. Desde chico fue bastante rebelde. Ya de joven mostró admiración por Jack Kerouac, de quien siguió la ruta mencionada en la novela En el Camino, On the Road. Su conexión literaria no hacía más que empezar, porque dicen que su fascinación por Edipo Rey y de Sófocles en particular lo llevó a componer los versos de la canción Día, canción que fue parte de la gloriosa banda de sonido del film Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. James se identificaba mucho con Dionisios, tenía largas charlas sobre Nietzsche, su obra El nacimiento de la tragedia, con su amigo Dennis Jacob en la UCLA. También podemos hablar de la influencia del escritor Aldous Huxley. Existen cosas que no conocemos y otras que ignoramos, decía Aldous. Lo que las separa es una puerta. Yo quiero ser esa puerta, decía Aldous. Las puertas de la percepción, fueron lo que llevó a denominar a su banda The Doors. ¿Qué más podemos contar? Break on Through, primera pista del álbum debut de los Doors en 1967, se había inspirado en el libro La ciudad de la noche de John Ritchie, publicado en 1963. Alabama Song, Whiskey Bar, estaba extraída de la obra de Brecht, Ascensión y caída de la ciudad de Mahagony, con música compuesta por Kurt Weill. Musicalmente, Robbie Krieger hizo un gran aporte de canciones, no fue todo responsabilidad de Morrison. Compuso algunos de los hits más rompedores, como Light My Fire del álbum debut, You Are Lost Little Girl, Strange Days, por ejemplo, el segundo álbum, Love Me Two Times. Y siguiendo con las influencias literarias, por ejemplo, Not to Touch the Earth, también del disco Strange Days, contenía referencias al ensayo antropológico La rama dorada del antropólogo escocés J.G. Fraser. Todo esto que estamos citando lo debo en parte al libro de Jim Morrison del gran periodista italiano Roberto Caselli. La verdad que todo un hallazgo. Yo seguía a Morrison hace mucho tiempo. De hecho, él fue uno de los responsables por los cuales me introduje en la poesía de Milton, El paraíso perdido. Introdujo también en Rimbaud, en Baudelaire, en Verlaine, poetas que le gustaban a él. Introdujo en unos cuantos artistas, unos cuantos poetas muy muy interesantes. Él mismo fue para mí un tremendo poeta. Llegó a leer también a William Blake. Muy interesante la parte literaria de Morrison y es una de las cosas en la que hacemos hincapié en este informe. En medio de la edición del tercer disco, The Soft Parade contiene Wild Child, que tenía referencias al poeta francés Arthur Rimbaud. En 1969, Morrison presentó los recitales de poesía American Prayer, acompañado en algún momento por Robbie Krieger en algunos blues. La verdad que Strange Days era uno de los mejores discos. Después, el mismo American Prayer sería editado. Es maravilloso para escuchar de noche la poesía y la voz hipnótica de Morrison. Después del disco que veníamos mencionando, The Soft Parade, que estaba considerado como un disco más flojo, Morrison vuelve a tomar las riendas y The Doors vuelve a su mejor versión, según la crítica, con el disco Morrison Hotel. En Morrison Hotel, por ejemplo, estaba la canción de Spy, que también se basaba en un relato de Anais Nin. Todas las letras, todo el imaginario de Morrison está influido por grandes artistas de la literatura, en su mayoría rompedores. Lamentablemente, después del último disco, que es LA Woman, Jim Morrison muere. En 1971 sale LA Woman y este mismo
mismo año, en julio, Jim Morrison estaba viviendo con su compañera en París, Francia, en esos momentos, en un confuso episodio que no se ha podido aclarar. Compañera de él narra que Pamela Courson narra que ella como que estaba pasada de estupefacientes, se fue a dormir y cuando se despertó encontró a Jim en la bañera muerto. Y bueno, ahí se acabaría la historia lamentablemente de este genial artista, poeta, rompedor. Se comía escenario y pareció muy interesante hacer la conexión literaria de Jim Morrison y presentar a ustedes. Espero que puedan adentrarse, que esto los lleve como a mí a interesarse por la poesía en general y que disfruten de la gran discografía de esta banda. Nos encontramos en una próxima edición de Propio Poder. Mando un saludo, un abrazo grande y hasta la próxima. Saludos.